¿Cómo están? Ya son las 8 en punto y vamos a dar inicio a este día lunes 31 de agosto. Quiero avisar que si es que se corta la transmisión, no se preocupe porque hemos tenido algunos problemas ahí técnicos, así que en caso de cualquier cosa, volvemos a repetir este tema el día lunes que sigue, ¿ya? Ahora los varones nos conectamos vía Zoom a las 9:30, ¿ya? Y quiero comenzar orando por esta enseñanza bíblica, por cada uno de los que están conectados. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, queremos agradecerte a ti la oportunidad que tú nos das de conectarnos un día más para poder aprender de tu palabra, aprender tus enseñanzas y poder así tener las armas, las herramientas que tú nos provees a través de la palabra para seguir adelante y poder estar preparado para toda situación. Gracias, Señor, por los estudios, gracias por cada uno de los que se conectan, gracias por aquellos que envían la tarea, gracias por aquellos que ven después esta grabación de estos estudios, de estas enseñanzas bíblicas. Bendecimos a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, mire, quiero yo ver la tarea de la semana pasada, ¿cierto? Estábamos ahí, vimos leyendo la palabra, ¿cierto? Y después estuvimos estudiando la palabra. Y la tarea era de que usted pudiera escoger, decíamos que la forma de estudiar la Biblia es siempre orando antes de estudiarla, tener un lápiz, tener un cuaderno, anotar y orar para que sea el Espíritu Santo el que revele la palabra, el que abra nuestro entendimiento y podamos así nosotros leerla como lo que es la palabra, no como un libro, no como un estudio, no como una historia, sino que la palabra es viva y eficaz, dice. Entonces, orar antes de estudiar la palabra, estamos estudiando la palabra, no leer la palabra tan solo, sino que estudiar. Y cuando yo estudio, yo tengo que tener un lápiz. Mira, aunque usted viera acá, yo tengo mis destacadores, ¿cierto? De distintos colores, mis lápiz, tengo mi cuaderno y siempre estoy anotando. Y la tarea era que escogiéramos también decíamos de que para estudiar lo ideal es comenzar un libro, y decíamos que lo ideal es los evangelios, tomar un evangelio y comenzar de principio a fin y leer siempre un capítulo completo. Decíamos también que el capítulo es el número grande, el versículo es el número más pequeño. Entonces la tarea era que usted escogiera leer, estudiar un capítulo de alguno de los evangelios, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y formarse un hábito de estudio. Y leer un capítulo y ver los personajes, ver en qué época, en qué lugar, ¿se acuerda? Ver lo negativo, lo positivo y anotar con sus palabras lo que Dios le habló. Y se acuerda que mencionábamos ahí un versículo pasado, un capítulo, cuando va en la barca y se levanta una gran tormenta y los hombres se asustan, los discípulos, y Jesús va durmiendo y lo despiertan y él detiene los vientos y calma el mar. Entonces, los personajes ahí eran Jesús, los discípulos, en el lugar estaba en una barca al medio del mar. Lo negativo es que los hombres no tuvieron fe. Lo positivo, que Dios calma todas las tempestades. Entonces, era la tarea. Yo doy gracias, Señor, por la vida de cada una de ustedes, de los que enviaron la tarea, ¿cierto? Para felicitarlos como siempre, porque cumplen. Yo le devolví un audio a una de las hermanas y decía, qué bueno es que tú siempre la estás mandando, tú siempre eras una de las primeras, y eso habla bien de ella, habla bien de usted, porque esto es para el aprendizaje personal, esto es para el crecimiento personal.
¿Ya? Usted, siempre lo digo, usted no está estudiando la Biblia para agradarme a mí o a la pastora Linda. Usted está estudiando la Biblia para agradar a nuestro Dios. ¿Ya? Así que esa es era la tarea hubieron algunos hermanos, voy a mencionar dos puntualmente. Una leyó Juan 8, cuando habla de la mujer adúltera que la querían apiedrar, querían probar a Jesús. Y la otra es cuando Lucas, ¿cierto? La otra tarea que la encontré dentro de las que leí bien. Siempre las tareas están bien enfocadas. Si hay alguna cosita uno da un tic, una dirección, pero siempre las tareas están bien enfocadas. Así que yo doy gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes que está siempre preocupado y leyendo la palabra, estudiando la palabra. Y mire, el tema de hoy es aplicándose la palabra. Porque una cosa es estudiar la palabra, una cosa es adquirir el conocimiento de la palabra, y la otra cosa es aplicar la palabra. Y ahí hay un versículo que a mí me gusta mucho que habla en Santiago, que nosotros no debemos de ser tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Parafraseando es con las palabras de uno, entiende el texto y lo parafrasea o lo recita con palabras nuestras. Entonces ese versículo de Santiago uno lo puede parafrasear de la siguiente manera, que no tan solo tengo que escuchar la palabra, no tan solo tengo que recibir la palabra, adquirir la palabra, sino que tengo que practicar la palabra, ponerla en práctica, en obra. Eso es lo que quiere decir. Entonces, yo lo primero que quiero comenzar diciendo que los discípulos debemos dedicar y aplicar obediencia a la palabra. O sea, yo tengo que estudiar la palabra, tengo que adquirir conocimiento de la palabra y tengo que aplicar la palabra. Y aplicar la palabra significa practicar la palabra, vivir la palabra, ¿cierto? Transmitir la palabra con mis hechos, con mis ejemplos. En otras palabras, con nuestro testimonio, ¿ya? Entonces, quiero comenzar diciendo que cada uno de nosotros tiene tres aspectos que debemos cumplir, que garantizan, ¿cuánto se llama? Que genera un hábito, una costumbre, una constante para adquirir la victoria. Garantiza la victoria. Y es, número uno, oír la voz de Dios. Poner fe en lo que Él dice y hacer lo que Dios dice. ¿Ves? Entonces, no es lo mismo poner oído en lo que, y poner la fe en lo que Él dice, sino que hacer lo que Dios dice. Entonces, yo puedo estudiar la palabra, puedo oír la palabra, pero si no la ejecuto o no la pongo en práctica, ahí queda. Queda como un conocimiento más. Y no voy a ayudar a nadie. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las tres características que debemos de recordar, que debemos de aplicar estos tres conceptos. Oír la voz de Dios, poner fe en lo que Él dice, en lo que Dios dice, y hacer lo que Dios dice. ¿Ya? Que Dios nos ayude. Entonces, quiero comenzar diciendo también que cuando el apóstol Pablo se convierte, él nunca había caminado con Jesús, nunca había andado con Jesús, visto milagros de Jesús, sino que Jesús se le reveló cuando él va camino a Damasco. Entonces, cuando se le aparece, cuando él va, recuerden que Pablo se llamaba Saulo de Tarso.
y era un hombre que perseguía a la iglesia, persiguió a la iglesia. Él pedía cartas y recomendaciones e iba a ciudades y destruía y mataba a los cristianos. Y cuando él va camino a Damasco con su caballo, Jesús se le aparece. Una luz se le aparece y le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sale una luz resplandeciente, se cae del caballo Pablo y miren lo que le contesta. Dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo estudio la palabra, yo entiendo la palabra revelada, y yo tengo que entregar la palabra, anunciar la palabra, contar la palabra, ¿cierto? No, Pablo no se quedó con todo ese conocimiento. Por eso siempre en reiteradas oportunidades Pablo en las tantas cartas que escribe dice: lo que yo recibí, sigan mi ejemplo. ¿Por qué? Porque fue Cristo a través de la palabra y a través del Espíritu Santo que le fue revelando la palabra. Entonces debemos entender la idea, aplicar la palabra, obedecerla y ponerla en práctica. ¿Ya? Entonces, como usted está haciendo la tarea, ya la hizo, como usted va a tener el hábito, porque si usted comenzó con la tarea y tomó un capítulo del Evangelio, termine de leerlo del Evangelio completo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20, 22, 15, de acuerdo a los capítulos que tenga. Pero eso le va a formar un hábito y usted va a entender esos principios. Oír la palabra, poner fe en la palabra y obedecer a Dios a través de la palabra. Y quiero comenzar el punto número 1, después de esta pequeña introducción. El discípulo debe hacer lo que la Biblia dice. El discípulo, o sea, tú y yo, debemos de hacer lo que la Biblia dice. Y ahí usted, por favor, anote inmediatamente Santiago 1, del 22 en adelante. Y ahí está el versículo que yo le mencionaba hace un instante. Entonces, el primer punto: el discípulo debe hacer lo que la Biblia dice. Y en Santiago dice lo siguiente, Santiago 1:22. Dice Santiago 1:22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley en la palabra, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, en todo lo que hace le va a ir bien. ¿Quién? El que y practica la palabra. Y aquí tenemos dos, letra A y letra B. No es bueno oír la palabra y no hacerla. Y ahí marque el versículo 23 y el versículo 24. Y ahí lo compara semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Claro, se ve en el espejo y después se va y ya se olvida.
y ahí está el versículo 23 y 24. Entonces, no es bueno oír la palabra y no hacerla. Letra A, del punto 1. Letra B, oír la palabra y hacerla para que seamos bienaventurados. Oír la palabra y hacerla para que seamos bienaventurados. Y ahí está el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y perseveran en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que haga. Entonces, nos pone 2 puntos aquí. El discípulo debe hacer lo que la Biblia dice. Dice, no es bueno oír la palabra y no hacerla. Y la letra B dice, esto es bueno, oír la palabra y hacerla para que seamos bienaventurados. ¿Ya? Después tenemos el punto 2. El discípulo que obedece la palabra muestra que Jesús es en él verdad, su Señor, y está seguro. Mire qué interesante este punto. Entonces, lo que leemos la palabra, usted muestra que Jesús es verdaderamente su Señor y que está usted seguro en Él. O sea, cuando nosotros leemos la palabra, no la leemos tan solo para adquirir conocimiento, no la adquirimos tan solo para tener sabiduría, entendimiento, sino que nosotros estamos también revelando, testificando que obedecemos la palabra, obedecemos a Jesús y Él es verdaderamente nuestro Señor y en Él estamos seguros. ¿Ya? Y aquí tenemos varios puntitos. Eso estamos bien. Esto está en Lucas 6. Lucas 6. Versículo 26 al 49. ¿Cierto? ¿Y qué aprendemos acá en Lucas 6, 46 al 49? Es lo siguiente. Dice, el título lleva por título edificar en la roca, y la roca es Jesucristo. Dice Lucas 6, sí, estoy bien, estoy confirmando, sí, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haced lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Está hablando del hombre prudente, del hombre que obedece la palabra, que lee la palabra, que estudia la palabra, que le cree a Dios, que la pone en obra. Es el hombre prudente, el hombre insensato. ¿Y qué dice? ¿Y qué sigue diciendo el 49? Mas el que oye y no hizo semejante es al hombre que edificó la casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, cuando yo leo tan solo la palabra, cuando yo estudio la palabra, para mí, no la transmito, no la comparto, no la entrego, ¿cierto? A mi familia, a mis compañeros, a mis amigos, a mis vecinos, me comporto como un hombre que edifico sobre la arena, en la cual no hay fundamento. Y cualquier problema me hace caer. Qué buen ejemplo.
Y acá nosotros tenemos algunos puntos también que destacar. ¿Ya? Veámoslo. Está perfecto. Estamos 100%. Por los dos podemos salir, no hay problema. Aquí estamos ahí con la asesoría técnica. Entonces, recuerde, estamos en el punto 2. El discípulo que obedece la palabra muestra que Jesús es verdaderamente su Señor y está seguro de Él. Y leíamos Lucas 6, del 46 al 49. Si Jesús es el Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Aleluya, me encanta esto. Por eso muchas veces Él dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, si yo digo que temo al Señor, que lo obedezco, debo hacer lo que Él nos manda hacer. ¿Y dónde nos manda hacer? En la palabra. ¿Ya? Después, en este mismo punto, ahí podía ser letra A, ahora letra B. El que obedece la palabra del Señor no será movido cuando vengan los problemas. Aleluya. Y eso lo teníamos ahí, lo acabamos de leer en el 48. Y dice, semejante al hombre que edificó una casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. Amén. Entonces, el que obedece la palabra del Señor no será movido cuando vengan problemas, cuando vengan adversidades, cuando se levanten gigantes. ¿Por qué? Porque la palabra nos da las herramientas para contrarrestar al enemigo y cualquier situación adversa. Pero cuando yo estudio la palabra, cuando la palabra se revela, cuando yo la pongo por obra, cuando yo recito la palabra, cuando viene el día malo y yo digo, Señor, no estoy solo, tú estás conmigo hasta el fin de los tiempos. Cuando digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, qué interesante es eso. Edificar sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. Mire, letra C del punto 2. El que no obedece la palabra del Señor, cuando vengan los problemas, esos problemas, esas dificultades, lo destruirán. Y ahí está el versículo 49. Del hombre insensato que edificó sobre la arena. Por eso yo te felicito porque tú estás edificando sobre la roca. Sobre Jesucristo, sobre su palabra. ¿Ya? Qué interesantes son estos temas. Estamos aplicando la palabra, aplicándose la palabra. Entonces, podemos decir que más vale obedecer la palabra de Dios que cumplir otra cosa que no sea más importante que Jesús. Y se lo vuelvo a leer. Más vale obedecer la palabra de Dios que cualquier otra cosa que no nos presente, que se nos presente en la vida. O sea, es más importante obedecer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Y aquí vuelve Santiago, no tan solo oyendo la palabra de Dios, sino que aplicando la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Como más que el trabajo, más que cualquier otra cosa. Porque cuando estoy bien con Dios, con el Señor, mi trabajo va a estar excelente. Cuando le cumplo al Señor, mi salud va a estar bien. O sea, en otras palabras, es lo que hemos venido predicando este tiempo. Poner a Dios en primer lugar. Hermano, hermana, iglesia amada, por favor, nunca vas a perder. Nunca vas a fracasar
si pones a Dios en primer lugar. Al contrario, cuando los discípulos ponemos a Dios en primer lugar, estamos cubiertos, estamos cercados, estamos edificando sobre la roca que es Jesucristo. Pero cuando yo pierdo el centro, ¿qué le pasó a Pedro? Cuando Pedro estaba ahí en la barca y aparece Jesús como un fantasma al medio del mar y le dice, no, es un fantasma, y se asustan. Y Pedro se para y dice, no, otro dice Jesús. Y Pedro se para y dice, Señor, si eres tú, haz que vaya para allá. Ven. Pedro baja, pisa el mar, mirando a Jesús. Pero cuando él mismo ve que está flotando, pisando las aguas, y se distrae la vista de Jesús, aparta la mirada de Jesús, se hunde. Entonces, cuando nosotros como discípulos pongamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, al poder del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, lo ponemos en el primer lugar. Está sentado en el trono que Él gobierna mi vida, gobierna todo mi entorno, toda mi familia. Téngalo por seguro que no va a perder. Téngalo por seguro que no se va a hundir. Y en el peor de los casos, si se hunde o me hundo como Pedro, tengo que clamar, Señor, ayúdame. Y el Señor salvó a Pedro. Entonces, tengo que decirle nuevamente, más vale obedecer la palabra de Dios que cualquier otra cosa que nos presente en la vida. Y también hay afanes en la vida que nos desenfocan. A veces uno escucha, no, pero ¿cómo nos vamos a conectar todas las semanas? ¿Para qué tanto? Bueno, busca primeramente a Dios. No, que mi trabajo es lo primero. Sí, pero antes que tu trabajo está Dios. Porque ¿quién te da el trabajo? Dios. Entonces yo tengo que obedecerle ante cualquier cosa que nos suceda. Ante cualquier prioridad, Dios. Por eso Dios, cuando tenía en su plan formar el pueblo de Israel a través de Abraham, le dice, deja a tu padre y a tu madre y a tu parentela y vete. ¿Qué sucedió con Abraham? Porfiado, se llevó a su sobrino Lot y después tuvieron consecuencias. ¿Se acuerda de esa historia? Entonces, no estoy diciendo que la familia no sea importante. No estoy diciendo que el trabajo no sea importante. No estoy diciendo que los hijos sean importantes. Que los estudios sean importantes. Son importantes. Pero Dios, la palabra de Dios, cuando la pongo por obra, la escucho, la atesoro, la pongo en práctica, la palabra, Dios mismo, Jesucristo mismo, está por sobre esas cosas. Porque cuando yo estoy bien con una relación con Dios como discípulo, oyendo la palabra, estudiando la palabra, poniendo en práctica la palabra, estoy buscando el primer lugar. Y como tengo una relación con Dios que estoy edificando sobre Jesucristo la roca, está bien mi familia, está bien mi trabajo, está bien la iglesia. Por eso yo les cuento muchas veces y les digo a muchos, mi obligación y mi responsabilidad es orar por cada uno de ustedes, porque sé que es la única manera que usted esté cubierto, esté bendecido y esté fortalecido como iglesia, como hijos, como hermanos y hermanas. Ahora usted tiene su responsabilidad de buscarle a Él, pero mi trabajo, mi deber es hacerlo, y yo lo hago con gusto porque yo lo decidí, yo tomé esa decisión. Pero si yo me dejara estar, no puedo estarle diciendo a usted que lo haga. Porque primero, ¿se acuerda el alfarero? El cambio empieza de adentro hacia afuera. El cambio empieza de adentro de mí hacia afuera. Entonces, es importante este tema. De no tan solo escuchar la palabra, sino debemos de aplicándose la palabra, practicándose la palabra,
realizando lo que escuchamos. ¿Ya? Por eso nosotros enseñamos también con la pastora Linda, usted no se quede con la palabra del día domingo, anote, estudie. Este domingo tuve muy buenos reportes, buenos testimonios, más que reporte, no me gusta mucho esa palabra, pero más testimonios de hermanos que la palabra fue de bendición, aprendieron. Entonces yo le digo, anote, no se quede con eso, anote y siga. Entonces usted tiene que formarse un hábito, como su pastor. Usted tiene que tener un cuaderno, a donde anote. A donde anote ahí lo apunte. Tiene que tener, no sé si se alcanzará a ver, tiene que tener sus lápiz, sus destacadores. Tiene que tener, yo tengo hasta mi estuche aquí, parezco niño de escuela. Si tiene que marcar la Biblia, mire, por aquí yo tengo la Biblia marcada en varios pasajes yo tengo marcada la Biblia. Marque la Biblia, raye la Biblia, ¿ves? No sé si se alcanzará a ver ahí, pero la marco con destacadores, mire. No sé si se alcanzará a notar ahí, pero no se nota mucho, pero están con destacadores, créanme. El que no crea, venga a verla a la casa. Pero están marcadas ahí con destacadores. No sé si se ríen por ahí, pero bueno. Mire, aquí está, se ve mucho aquí. Ahí se ve. ¿Se ve? Yo la veo. ¿La ve usted? Yo la veo. Entonces, ¿por qué? Porque uno va destacando aquí. Va anotando. Y voy destacando cosas. Esto está en crónica anotado. Y así en Jeremías, del alfarero, también tengo otros pocos anotados. En fin, entonces, usted tiene que tener, nosotros tenemos que tener un hábito de estudio, hermano. Un hábito de anotar, de escribir. Y se acuerda que en el tema anterior decíamos que era necesario anotar el capítulo, los personajes que salen, el lugar donde se ocurrió la historia, y al final, ¿qué me habla Dios? Y anotar. A veces yo anoto, la pastora siempre está leyendo, anotando. Usted fórmese ese hábito, porque Dios le va a hablar, y Dios le puede hablar a usted para que usted le hable a otra persona. Qué lindo sería que el día de mañana usted me llamara y me dijera, pastor, ¿sabe qué? Mire, tengo esta palabra, yo estaba orando y Dios me dijo esto. Y puede suceder que eso mismo uno lo haya estado estudiando, lo haya estado preparando y confirma la palabra. Es impresionante. En cada palabra que uno va preparando, nosotros lo hacemos. Yo confirmo la palabra, Dios me va confirmando la palabra, la converso con la pastora Linda. Y hoy, mira, yo estaba pensando lo mismo, yo estaba leyendo esto. Y uno va confirmando la palabra, es impresionante. Entonces, eso significa que estamos en la misma sintonía, por eso en Hechos, en Efesios dice que en Hechos dice, y tenían todas las cosas en común. Se reunían por los templos y por las casas. ¿Por qué? Porque oraban, estudiaban la palabra. Si uno recibía una palabra de Dios, la podía compartir. Entonces, si usted no lee la palabra, ¿qué puede entregar? ¿Qué puede entregar? Por eso yo le decía, o sea, ¿yo cómo puedo pedirle a usted que ore si el pastor no ora? No es que me esté quejando por ninguna manera, pero ¿cómo yo le puedo estar dando este estudio si yo no estudio la palabra? Si yo no tuviera este hábito de estudio. Yo tuve que formarme el hábito de estudio. Ah, pastor, que usted venía predicando. Sí, pero recuerdo, yo antes predicaba una vez al año, me hacían predicar. Y si es que, una vez al año coordinar. Y si es que. Pero no por eso entonces no estudio. No, uno igual se tiene que preparar. Ah, pastores, que nosotros no lo estamos congregando ahora presencialmente. ¿Cuándo voy a coordinar? Prepárense, porque va a llegar el momento. Y va a llegar ese momento y usted no va a tener que... como no se preparó, no va a estar capacitado. Como no escribió, no va a tener ni una palabra. La pastora, usted sabe, no predica todos los días ni toda la semana, pero ella constantemente
sabe que tiene que tener una palabra más o menos preparada, algo que Dios le ha entregado, porque en cualquier momento predica. Entonces, este es un método de estudio. Y este método de estudio, no tan solo tengo que ser oidor de la palabra, sino hacedor. Santiago 1:2, ¿cierto? Y un repaso general para ya concluir. Decíamos de que tenemos tres aspectos importantes que garantizan la victoria en nuestra vida cristiana. Y letra A era oír la voz de Dios. Letra B, poner fe en lo que Él dice. Porque cuando yo oigo la voz de Dios es porque Él me está diciendo algo. Amén. Y letra D, hacer lo que Dios dice. Porque yo puedo oír, ¿cierto? Pongo fe en lo que Él dice, pero ¿y si no lo hago? Queda incompleta la tarea, pues. ¿Ya? Entonces, comenzamos diciendo que el discípulo debe hacer lo que la Biblia dice. Y ahí leíamos Santiago 1, 22, 23. ¿Cierto? Y habían dos aspectos, uno bueno y uno malo. Dice, no es bueno oír la palabra y no hacerlo. Y ahí está el versículo 23, 24 de primera de Santiago. O sea, perdón, de Santiago 1. ¿Cierto? Porque leímos 22 al 25. Y lo que no debo hacer, oír la palabra y hacerla para que seamos bendecidos. Entonces, ¿cuál sería lo malo? No es bueno oír la palabra y no hacerla. O sea, no debo ser oidor y no hacedor. Y lo bueno, oír la palabra y hacerla para que seamos bienaventurados. Le voy a dar una tarea al tiro y la voy a anotar. Búsqueme en la Biblia 3 versículos que menciona la palabra bienaventurado. ¿Y qué significa?